Retomamos entonces desde el capítulo 26. Pongo simplemente en contexto. Recuerden que en el capítulo 25 comienza una sección que interrumpe la narración de la vida del pueblo en el desierto. Arranca en el capítulo 25 hasta el capítulo 31, donde están las indicaciones que Dios le da a Moisés para la construcción del tabernáculo. Bueno, es un modo de decir esto, ¿no? No es que Dios se lo haya dicho, pero bueno, está formulado de esa manera, está formulado de esa manera. La intención está clara, Dios quiere morar en medio de su pueblo y entonces le da las indicaciones de cómo tiene que ser el lugar donde él quiere habitar. Y ahí empieza. Acá están solo las indicaciones, porque más adelante vendrá la construcción efectivamente, al final del libro del Éxodo. Ya llegaremos ahí también. Nosotros ya empezamos con el capítulo 25, donde está toda la recolección de los materiales, la descripción del arca de la alianza, la descripción de la mesa de los panes de la presencia y la del candelabro, el candelabro de los 7 brazos, la menorá. Entonces ahora retomamos con el capítulo 26 y yo presupongo la lectura que ustedes hicieron personalmente de estos capítulos hasta el capítulo 31, ¿sí? Así vamos avanzando un poco más rápido. Lo primero que aparece en los primeros 14 versículos es el tema de la cobertura de la tienda. Se empleaban en realidad 4 coberturas para la tienda. La primera, aproximadamente de 17 por 12 metros, estaba hecha de 10 tapices de lino unidos entre sí con lazos, con broches de oro, bueno, lo describe en los versículos 4 al 6, ¿no? Y adornados con figuras de querubines, dice. La segunda, aproximadamente de 19 por 13 metros, era de pelo de cabra. Sus distintas partes también estaban unidas por broches y lazos para formar como todo un conjunto. Y sobre estas se colocaban otras 2 coberturas, una de pieles de carnero teñidas de rojo y la otra de pieles de tajas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Tajas o tejones, que seguramente habíamos dicho que podría llegar a ser una especie de delfín que había en la zona. Los versículos del 15 al 30 van a describir el armazón. El armazón del tabernáculo estaba formado por tableros de 4 metros 20 por 60 centímetros. 20 de estos tableros debían ser colocados en la parte sur y 20 en la parte norte. La parte posterior llevaba otros 8 tableros del mismo tamaño, por lo tanto el conjunto medía 12 metros de largo por unos 5 de ancho y 4 de alto, más o menos. Por lo menos son los resultados a partir de las cifras que aparecen en el texto. Los tableros estaban unidos por travesaños de acacia dorados, como siempre, los cuales pasaban por unas anillas sujetas en cada borde. 2 salientes debajo de cada tablero encajaban en las bases para dar mayor estabilidad. Es todo muy coherente la descripción. Luego del versículo 31 al versículo 37, siempre dentro del capítulo 26, aparecen la descripción de los velos. El recinto que quedaba armado por estos tableros, que habíamos hablado recién, se dividía como en 2 partes. La menor sería conocida como el famoso Santo de los Santos, tenía una extensión de unos 4 metros por 4 metros, allí se guardaba el Arca de la Alianza y las tablas de la ley, como ya habíamos dicho en el capítulo 25. En el versículo 34 se indica claramente que el propiciatorio, ¿se acuerdan? O sede de la misericordia, como solía llamarse, era algo añadido al arca y no simplemente la tapa de oro del arca. Era como algo especial que estaba sobre el arca. El lugar santísimo, debía estar separado del resto del santuario, o lugar santo que se le llamaba, y lo separaba por un hilo violeta, con un velo, ¿no?, de hilo violeta, púrpura y escarlata, y de lienzo bordado sostenido por 4 postes de acacia dorados y también encajados en bases de plata. Entonces tenemos las 2 secciones que había, el santo de los santos y el santo. En el recinto del lugar santo
uno frente a otro, estaban la mesa del pan de la presencia y el candelabro, que ya se habían descrito en el capítulo 25. Esta parte del santuario era también inaccesible a la vista del pueblo. Otro velo semejante, sostenido por 5 postes de acacia, mantenía oculta toda la morada. Entramos en el capítulo 27. Acá viene la descripción del altar del sacrificio. Esta sección se refiere a la construcción de un altar para la inmolación ritual de animales. Hago esta aclaración porque el altar del incienso, que va a aparecer en el capítulo 30, es distinto, es otra cosa. Este altar era cuadrado y de cada esquina sobresalía un cuerno, y estos 4 cuernos representaban la parte más sagrada del altar. Sobre ellos, sobre los cuernos digo, se untaba la sangre de las víctimas. Y miren qué curioso, además, simbólicamente, cuando había un fugitivo que estaba escapando por algún motivo, se agarraban de los cuernos del altar para obtener lo que se llamaba el derecho de santuario, digamos, como para estar protegido por Dios de la venganza, de lo que pudieran haber hecho, etcétera, etcétera. Bueno, se agarraban justamente de los cuernos del altar. Hay algunas referencias en el Antiguo Testamento sobre esto. Cuernos semejantes aparecen en altares asirios, cananeos, griegos antiguos, o sea, no estamos ante algo propísimo de Israel. No sabemos cuál era su simbolismo exacto, pero la mayoría de los autores coinciden en que lo que significaba era el poder, dado que el toro significaba la fuerza en todo el Próximo Oriente. ¿Sí? En un rato vamos a llegar a al famoso relato de la construcción del becerro de oro, que tiene que ver con la imagen del dios El. ¿Se acuerdan de Elohim? Bueno, la imagen del dios El en Canaán se lo representaba con la figura de un toro. ¿Sí? O sea que, evidentemente, la influencia viene por ese lado. La madera de acacia, en este caso, iba recubierta de bronce, lo mismo que los instrumentos para el sacrificio. Esto no iba de oro, sino que era de bronce. El altar estaba rodeado en su mitad inferior por una rejilla que también era de bronce. Por lo que dice el versículo 8, el altar era fundamentalmente una caja hueca de madera de acacia. Por lo tanto, cualquier intento de quemar la víctima en ese espacio hueco habría destruido completamente el altar, porque el revestimiento de bronce que lo cubría difícilmente habría resistido el calor del fuego encendido para los sacrificios. Es raro, ¿sí? Quizá, entonces, acá vienen las especulaciones, ¿no? o las posibles hipótesis, había una zona para prender el fuego formada por piedras amontonadas. ¿Será que la rejilla del versículo 4 serviría en ese caso para proteger el altar? Podría ser. O quizá también se colocaban las piedras encima del altar mismo para quemar la víctima. De hecho, en el capítulo 29 de nuestro libro, del libro del Éxodo, en el versículo 18, se habla de la quema de un carnero sobre el altar. Podría entonces ser que las piedras se ponían por encima y, bueno, y de esa manera quedaban separadas el fuego del altar, ¿no? Como sea, antes de prender el fuego, antes de la combustión, naturalmente, se rociaba la sangre de la víctima sobre los cuernos del altar. Bueno, el simbolismo ya lo sabemos, la sangre significaba la vida propia de la víctima. Como el resto de los elementos del santuario, el altar también tenía unas anillas por las que pasaban unas varas para transportarlo. Bueno, esto como todos los elementos, porque se supone que todo tenía que ser transportable. Siempre en el capítulo 27, entre el versículo 9 y el versículo 21, tenemos la descripción del atrio. Medía aproximadamente unos 42 metros por 21 metros. Estaba separado por unos postes de acacia distantes entre sí por unos 2 metros. Estos postes tenían enganches en sus extremos y por debajo cada uno terminaba con una saliente que se introducía en una base de bronce, como todos los demás postes que se habían descrito antes.
Unos velos o cortina de lino, colgados desde una altura de unos 2 metros aproximadamente, establecían una separación entre el atrio y un sector dedicado a usos profanos. Este entonces era el gran espacio sagrado de Israel. Según la creencia, Yahvé mismo residía sobre los querubines en el Santo de los Santos, ¿sí? En los querubines que estaban en el propiciatorio, ¿no? En lo que oficiaba de tapa del Arca de la Alianza. En el lugar santo entraba en contacto con sus ministros sacerdotales, recibía sus servicios, recibía la intercesión, y en el atrio circundante el Dios de Israel aceptaba el homenaje de su pueblo. ¿Sí? Acá tenemos bien claros los 3 espacios. Si ustedes se acuerdan, los que hicimos juntos el libro del Génesis, acuérdense que cuando estábamos analizando el relato del diluvio, el arca de Noé tenía también 3 niveles. Bueno, evidentemente lo que se quería indicar era que el arca de Noé representaba el futuro templo por donde venía la salvación del pueblo. Digamos, clarísimo. Y deben recordar que yo les decía que en el relato sumerio del diluvio, el arca tenía 7 niveles. ¿Por qué? Porque entre los sumerios, lo que oficiaba de templo, que eran las torres escalonadas, los famosos sigurats, eran torres escalonadas de 7 pisos. Entonces, bueno, fíjense, el mensaje entonces, tanto del relato judío del diluvio como del relato sumerio del diluvio era exactamente el mismo. La salvación viene por medio de Dios, por lo tanto, viene por el templo. Acá están los famosos tres niveles, tal cual lo vamos a encontrar luego en el templo de Salomón, ¿no? Los últimos versículos 20 y 21, se refieren al aceite puro de oliva que debía emplearse en el lugar santo. El aceite provenía del pueblo, pero los encargados de su uso litúrgico ante el Señor eran exclusivamente los hijos de Aarón. Entramos en el capítulo 28, un capítulo dedicado especialmente al tema. A partir de ahora se empieza a hablar del sacerdocio. En los primeros 5 versículos se proclama la institución divina del sacerdocio y se indican las vestiduras que deben distinguir a los sacerdotes en su servicio, ¿no? Y se las enumera: pectoral, efod, manto, túnica bordada, tiara y faja. Y acto seguido, ahora va a empezar la descripción de cada una de estas. Empieza entre los versículos 6 al 30 con el efod y el pectoral. Hace un tiempo se afirmaba que el efod era en realidad una creación posexílica, digamos, una creación de después del destierro en Babilonia, cuando se reorganiza el pueblo y se reconstruye el templo de Jerusalén por la destrucción que había hecho Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Sin embargo, últimamente se está empezando a pensar que es probable que tenga un origen más antiguo, no del modo que se lo describe aquí, que sí sería el efod de las vestiduras sacerdotales, que recién van a aparecer mucho más adelante. Pero el efod como tal, su primer uso fue como una especie de taparrabos, pero conservó su lugar entre las vestiduras sacerdotales incluso una vez que se introdujo el uso del traje completo, que hubiese sido razón para descartarlo. Sin embargo, se mantuvo. Hay una descripción que se hace en torno a la figura de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, que demuestra esta característica, podríamos decir, primitiva del efod. Miren lo que dice. David, bueno, los pongo en contexto, se estaba trasladando el arca de la alianza, justamente David estaba trasladando el arca de la alianza, ¿no? Dice: David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Bien, pero miren lo que dice unos versículos más adelante.
versículo 20. Siempre estoy en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Dice, cuando David se volvía para bendecir a su casa, le salió al encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo, hoy sí que se ha lucido el rey de Israel, mostrándose desnudo a la vista de las esclavas y de sus servidores, como se desnudaría un inútil cualquiera. O sea, por lo que está diciendo esta mujer, evidentemente el efod no cubría prácticamente nada. Era como una suerte como de pequeño, ni siquiera un taparrabo, como un pequeño delantal. Bueno, aparece descrito el que tenemos acá en nuestro texto del libro del Éxodo, como les decía recién, es mucho más refinado y pertenece a otra época. En esta época, sin duda, el efod era un distintivo del sumo sacerdocio y ya no, obviamente, un simple taparrabo, ¿no? En la sombrera llevaba unas piedras de ónix con los nombres de los hijos de Jacob y lo adornaban unos engastes de oro y 2 cadenas de oro puro. El llamado pectoral, se lo llamaba pectoral de la decisión o del juicio, era también de lino, bordado con hilo de oro y púrpura, todos los materiales que habían aparecido en el comienzo del capítulo 25, ¿no? En él iban engarzadas 12 piedras preciosas que representaban obviamente a las 12 tribus de Israel, ¿no? Unos broches de oro hacían posible que unos cordones también de oro lo unieran a la sombrera del efod, por arriba, digamos, y otros 2 broches de oro lo sujetaban al efod por la parte inferior, ¿sí? Estaba sujeto por arriba y por debajo. Para hacernos una idea de estos 2 ornamentos, podemos comparar el efod, como decía recién, con un delantal corto que cubriera de la cintura para abajo y sujeto no solo por detrás, sino también por encima de los hombros. Bueno, como son los delantales que nos servemos para cocinar, ¿no? El pectoral iba sujeto por arriba a las sombreras y por abajo al efod al nivel de la cintura, como acabamos de escribir. El pectoral contenía los Urim y los Tumim. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto, no? Eran esos elementos que no sabemos muy bien qué forma tendrían, pero que se usaban como técnica divinatoria o que se usaban para los oráculos, como para preguntas de respuesta por sí o por no, ¿no? Como para conocer el oráculo divino. A esto se refieren los Urim y los Tumim. Del versículo 31 al 43, avanzamos, vienen las otras vestiduras. El sumo sacerdote llevaba también un manto violeta de una sola pieza, dice, con aberturas obviamente para la cabeza y los brazos. Llegaba hasta las rodillas y estaba adornado en su borde inferior con granadas bordadas y campanillas de oro, todo muy cargado. El sumo sacerdote también llevaba una tiara y una diadema con las palabras consagrado al Señor. De la túnica sacerdotal solo sabemos que iba bordada y de la faja que tenía distintos colores. No tenemos más datos que eso. En el versículo 41 dice, los investirás. Literalmente la expresión sería, llenarás sus manos. Evidentemente se está refiriendo a la unción de los sacerdotes. Piensen que es un rito que de hecho hasta lo seguimos conservando nosotros en el sacramento de la unción, del orden sagrado. Se los unge a los sacerdotes en la mano, ¿no? Estaríamos ahí. Y en los versículos 42-43 hay una última disposición que advierte que el sacerdote debe evitar toda inmodestia cuando se acerca al altar o ejercer el ministerio en el santuario, ¿no? De ahí entonces que aparece el uso de unos pantalones de lino que cubrían desde la cintura hasta los muslos, como para evitar cualquier peligro de que se le viera nada, digamos, ¿no?